los ojos de Jehová. Hola hermanos, estamos en el punto de la tarde y como habrán leído, como vieron, lo que vamos a tocar hoy este domingo es la fe justificadora. Pero antes de empezar el estudio con la fe justificadora, quedaron unos puntos, ya vamos a ir con la fe justificadora. Pero antes, como ustedes habrán visto, o sea, los que vienen siguiendo el curso, estaban tocándolo como Dios justifica al hombre, había quedado algo pendiente, ¿no? Que era habíamos tocado el tema que decía la justificación es anterior al acto de creer, o sea, por lo menos en la prédica, en el video, era así. La justificación es anterior al acto de creer. Eso es lo que vimos el domingo pasado, o sea que... pero ahora vamos a tocar un punto por arriba antes de empezar la fe justificadora, que hay algunos puntos que muchos, levantan, o sea, algunas objeciones en contra de la doctrina esta, ¿no? Lo voy a tocar por arriba, ¿no? O sea, un poco rápido para que podamos seguir con lo que es la fe justificadora este domingo. Muchos dicen que no pueden ser apartados para ser justificados antes de existir, ¿no? O sea, dicen, bueno, la persona no puede ser justificada antes que esta persona nazca, o sea, ¿no? O sea, en la realidad. Pero queremos tratar, o sea, lo voy a tocar por arriba, o sea, rápido, que nosotros estamos hablando, o sea, del propósito eterno, o sea, de la justificación. No estamos hablando de la justificación que ocurre en el tiempo cuando el creyente cree. O sea, lo que estamos hablando es cuando el creyente está en una asistencia representativa en Cristo Jesús, o sea, en el propósito eterno de Dios. O sea, no cuando el creyente está, o sea, en carne y hueso, sino cuando ha sido representado en Cristo, o sea, en el decreto eterno. Espero que se pueda entender, y si no, después, no sé, tienen unas consultas, las escriben, y si no, después empezaremos con la fe justificadora. No quería pasar por arriba sobre esto, ¿no? Porque me parecía importante. Otras objeciones que hacen es esta. Dicen que que si no cometieron pecado, que no, antes de nacer, es absurdo ser justificado por su pecado antes de que cometa pecado. Bueno, sería algo así, son objeciones que ellos dicen, ¿no? Que la persona, que si no cometió pecado, que sería absurdo, o sea, que la persona sea justificada. No sé si se puede entender esto. O sea, ¿cómo me van a justificar si yo todavía no cometí pecado? Estamos hablando en el plan eterno de Dios, que yo estoy viendo así, no cometí pecado, ¿cómo voy a ser justificado? Bueno, es otra objeción que ellos levantan, ¿no? Pero también sería absurdo entonces que debían de creer que fueron imputados en Cristo antes que haya cometido pecado alguno. O sea, si yo no puedo creer que fue justificado en el pasado, en el propósito eterno de Dios, tampoco puedo creer entonces que mis pecados han sido pasados a Cristo antes de que yo naciera. O sea, no sé si se puede entender. No puede ser que yo sea justificado antes, si no cometí pecado alguno todavía, no he nacido. Bueno, pero tampoco entonces tendrían que creer que he sido justificado, o sea, que mis pecados se le han pasado a Cristo, si yo todavía no he nacido. Usted cuando viene a Cristo dice, ay, pero ¿cómo? Cristo cargó con mis pecados, o sea, ¿se entiende? Espero que sí, ¿no? Que se entienda. Porque usted trató de terminar con estas objeciones rápido, no quería tocarlas, pero me pareció justo, por lo menos, plantear algunas dudas que ellos, ¿no? Como Pablo, ¿se acuerda que dice la carta de los Romanos, toca, pero tú dirás entonces, bueno, me pareció también justo levantar, poner las objeciones que ellos dicen, pero también refutar a la misma vez, ¿no? Otra de las cosas dicen que el decreto de la justificación es una cosa y la justificación misma es otra. Pero vemos que en sí, en esencia, son la misma, ¿no? Cuando una persona está en el decreto eterno de Dios, o sea, por ejemplo, como Dios en el decreto eterno, Dios escoge a ciertas personas para salvación, ese decreto, ese mismo que Cristo, o sea, Dios decreta, la salvación termina esas personas mismas siendo salvadas. Lo mismo ocurre cuando Dios en el decreto eterno selecciona a ciertas personas para ser justificadas, también terminan siendo justificadas, ¿no? Esas personas. Entonces vemos que sí, que el decreto sea eterno, la justificación y la justificación misma, o sea, que ocurre en el tiempo, como la persona cree, son lo mismo. Yo sé que por ahí son doctrinas un poco difíciles de entender, pero es necesario que crezcamos, que comamos para crecer, no para ser como
Lamentablemente recién me comuniqué con un muchacho, o sea, por lo menos quería hablar y yo pensé que quería saber, pero vemos que él dijo, para estudiar escatología podés saber esto, y debes saber historias, y bueno, yo pensé que era otro hermano, pero después veo que me metí, o sea, nos metimos a ver qué hablaba y vemos que no, o sea, que él por lo menos se reía con otro hermano y está buscando siempre a ver qué encontrar, ¿no? Como dijo Cristo, como está hablando con mi señora aparte, digo, cuando Cristo venía a hablar, dice, maestro, bueno, tú que sabes esto, dice, ¿por qué no, dice, ¿qué debo hacer para guardar la ley? ¿Y qué se le echa hipócrita? ¿Por qué me tentáis? Porque ellos sabían, pero a este conocimiento no quiere decir que la persona ha sido santificada por dentro y sea apartada, porque vemos que después no tienen los frutos del Espíritu, solamente tienen conocimiento, nada más, pero tienen, o sea, no han nacido de nuevo. O sea, estudiamos estas cosas para saber quién es Dios, ya lo dijimos, no estudiamos todo esto para decir, queremos saber más pero más. No, estamos haciendo estos estudios un poco complicados para que sepamos quién es nuestro Dios, que nuestro Dios ya tenía decretado todo delante de la fundación del mundo, podemos descansar y confiar en un Dios así, ¿no? Por eso, digamos, no para creer que sabemos más, ya queremos conocer quién es nuestro Dios, y después de eso vamos a estudiar otros estudios, que son la soberanía de Dios, y vamos a ver cosas así para seguir creciendo, pero no lo hacemos para saber más que los demás, ¿no? Siempre lo hacemos con un espíritu de humildad para seguir creciendo, ¿no? Bueno, entonces quedó claro esto, ¿no? Que en una ocasión me desvié, porque justo era fresquito, justo estamos hablando con esto con una persona y me pareció, o sea, bueno, entonces cuando hablamos de propósito de eterno, o sea que estamos hablando de Dios, o sea que no hablamos de esto, que estamos hablando que es el propósito eterno de Dios, estamos hablando de la mente misma de Dios, ¿no? Pero Dios mismo toma esa decisión en su plan, o sea, eterno, y Él toma esa decisión de justificarnos en Cristo Jesús, ¿no? Hay una diferencia, pero sí son lo mismo, o sea, lo que es cuando Dios nos justifica, en el decreto, la justificación eterna, y cuando la justificación misma se lleva a cabo, ¿no? En sí no son, como estamos viendo, en sí son una misma cosa, ¿no? Otra cosa que tocan, o sea, que están en contra de esto de que la justificación es anterior del hecho de creer, dicen que el propósito de la justificación no puede ser relacionado con la eternidad, sino que solo con el tiempo, cuando creen. Ellos dicen esto, ¿no? Que el propósito de la justificación no puede ser relacionado con la eternidad, sino solo con el tiempo cuando la persona cree. O sea, cuando yo creo, o sea, no podemos relacionar una cosa que sucedió en el propósito eterno, o sea, anterior, no la podemos mezclar, o sea, solamente dice que sucede en el tiempo cuando yo creo, ¿no? Sino cuando se arrepiente y creen. Bueno, para entender esto, debemos entender que el creyente, o sea, el escogido de Dios, tiene dos representantes. O sea, ¿cómo es esto? Deben entender que el escogido, o sea, tiene dos representantes. Uno es Adán y el otro es Cristo. Antes de venir antes de creer yo, o sea, el primer representante está en Adán, que se me ha pasado los pecados a mí, y ese es el primer representante. O sea, cuando me están mirando, o sea, primero antes de creer, ese es el primer representante que tengo. Pero cuando ven al escogido de Dios, o sea, cuando consideramos en Cristo, o sea, debemos considerar que siempre fueron amados, estas personas que siempre han sido escogidas. Y esta escogión fue antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, en el propósito de todas estas personas fueron apartadas. O sea, fueron justificados en Cristo y fueron salvados eternamente, ¿no? O sea, de la ira, o sea, de la condenación para ir al infierno. Entonces vemos que sí, que el propósito, o sea, la justificación, sí puede estar relacionada con la eternidad. Bueno, espero que se hayan entendido esto, o sea, que es medio complicado, o sea, cuando estaba estudiando digo, ay, qué difícil que es esto de entenderlo, ¿no? Yo le iba a dejar pasar por alto y bueno, esta parte la paso por alto, yo con los periódicos estoy sincera, no digo que, yo sé estas cosas, ¿no? De verdad para mí es complicado, de entender. Y digo, es complicado, lo paso por arriba. Y digo, no, ¿cómo le va a pasar por arriba? O sea, no, Dios no me mandó a hacer eso. Y entonces me puse a estudiar y son cosas complicadas de entender, ¿no? Pero estamos tratando de crecer en Cristo y tratar de entender estas cosas que son complicadas, ¿no? Bueno,
La última sección, y ya vamos a pasar a algo más sencillo. Otra cosa que dice que no debemos, dicen que, a ver, yo tenía, que está en Cristo. Bueno, tenía un apunte aparte, pero acá no lo tengo, pero tocaba, a ver si lo tengo, no lo habré perdido, pero ahora tratar de acordarme con la mente, ¿no? Que decían que no debemos tener fe, espero que me tratar de acordarme de la mente, menos mal que lo estudié, porque uno por ahí tiene sus apuntes, ¿no? Pero uno, era así. Dicen que no debemos tener fe, porque si ya fuimos justificados, ¿para qué tener fe? Si ya fuimos justificados en el tiempo, ¿no? Ese era el punto 4 más o menos, que en este momento no lo tengo, pero Dios, o sea, dijo que nosotros nos apropiamos de la justificación, o sea, por medio de la fe. ¿Cómo sabemos por qué? Por medio de la fe, Efesios 8 y 9. Entonces Dios puso la fe. Entonces, con esto refutamos lo que ellos dicen, ¿no? Además vemos que es la fe es el medio y ya vimos por el cual nos apropiamos de la justificación. Espero que hayan entendido claro todo esto. Vamos a pasar un poquito a algo más sencillo ahora. Esto era en algunas ocasiones del domingo pasado que ellos dicen que no puede ser así, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco, antes de pasar a la fe justificadora, vamos a ver un poco que quedó también el domingo pasado la relación entre la fe y la justificación. ¿Se acuerda que tratamos un poquito y quedó en el último ahí quedó en el tintero, no lo pudimos esclarecer eso? Lo toco de arriba y ya vamos a ver lo que es la fe justificadora. Entonces vimos que la fe no es el medio por el cual la persona se justifica, sino la fe es el medio por el que al menos nos aferramos, o sea, de la justificación, ¿no? Entonces vemos por medio de la fe, o sea, el Espíritu Santo utiliza la Escritura, o sea, abre nuestra conciencia, podemos ver que nuestra condición, o sea, por las Escrituras, el Espíritu Santo nos muestra y ve que nuestra justificación no podemos ser justos de nosotros, nuestras obras no nos hacen acepto. Lo vimos en Romanos 10, 3, 4, Filipenses 3, 8 y 9, o sea que la justicia nuestra no son, como diría, dijo el profeta, son basura, no son estiércol, no sirve. Entonces miramos a Cristo, en él somos justificados. En esa es la fe entre la relación de la fe y la justificación. Esa es la relación que tendría. Vimos un poco también que habíamos visto que el perdón del criminal, o sea, no es que nosotros somos justificados, siempre hicimos como una alegoría entre lo que sucedería cuando un rey firma, ¿se acuerdan que vimos que firma, por decir queda absuelto de la persona? Cuando él firma, queda absuelto, ese papel llega en manos de la persona y se va a ser absuelto. En ese momento no es que la persona es justificada cuando ese papel se les es entregado. O sea, como decimos un ejemplo de la carta, cuando un cartero dice, la carta, qué lindo esta novedad que me llegó, pero no es que en ese momento sucedió, sino sucedió cuando ya se había escrito esa carta en otro momento. Entonces estamos hablando que la justificación es anterior al antes de creer. Entonces, si no entendió, vamos a hablarlo más claro, si no entendió todo lo que estuvimos de eso que estuve hablando, que el decreto eterno, y hablando, bueno, espero que lo de ver se ve con este solo ejemplo, y espero que más sencillo que eso no lo puedo hacer. La justificación sucede antes que el acto de creer. Mire, con este sencillo ejemplo va a quedar en su mente. Cuando se me entrega una carta a mí, ¿qué sucede? Quiere decir que esa carta, en ese momento, yo estoy siendo, por decir, absuelto de algo. O cuando yo, le doy un ejemplo, cuando yo debía era amoroso en una cuenta, ¿no? ¿Cómo era? Una cuenta que debía, del Verasti, debía una cuenta. Pero cuando se me llega, digo, uy, tengo que pagarla. Porque dice Dios que debemos pagar a todos, ¿no? No como esa iglesia Dios que enseña que dice, pedir a Dios que te borre las cuentas. Y yo, uy, Dios me borra, mentira. Entonces Dios le manda que no debemos deberle nada al Estado. Nos enseña así, bueno. Entonces yo no hay que pagarle todo, bueno, que nos casamos y lo pagamos. Un día llega esa cuenta y digo, uy, ya está, fui borrado. ¿Pero qué? ¿Fui borrado por nada? No, porque allá se decretó, o sea, que yo ya no debía nada. O sea, en este caso fue justificado porque yo lo pagué, pero en el caso que la otra hubiera dicho, bueno, yo lo pago, me llama un correo y me dice, no debe nada. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? No, qué bueno. Después me entero que alguien pagó por mí, en este caso por Cristo. Pero es así, espero que lo hayan entendido, que no entendió todo lo que hicimos en la introducción, ¿no? Entonces vemos que la justificación sucedió antes del acto de creer. Bueno, espero que haya quedado muy claro, ¿no? No.
Vamos a... He sido el otro día de las cámaras, perdón, medio cómico, me dio gracias, sepan disculpar, porque algo gracioso. Me hago que hice un gato. Bueno, ahora, perdón. Yo que me río, muchos dicen que no me río, que no me río a veces cuando estoy predicando, pero así yo puedo saber que me río mucho. Yo estoy medio amargado de ser un predicador, no. La verdad me río, o sea, cuando estoy predicando, o sea, trato de estar, sí, pero de verdad me río, a ver si me conecto lo que quiso hablar. Bueno, ahora sí vamos a empezar, hermano, de la fe justificadora, ahora sí. ¿Qué es esto de la fe justificadora? Esa es, fíjese, primero, la fe, vamos a empezar con esto, la fe viene cuando por el oír la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que dice Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios, o el Evangelio. Quería aclarar algunas cosas entre la verdadera fe y la falsa fe, que me pareció muy importante esto. Fíjese, ¿esa cuál es la palabra de Dios? Para aclarar algunas cosas. Fíjese, 2 Corintios 11:3, ya pensemos un poco rápido, yo creo que eso lo hemos visto, pero me pareció muy interesante, ya que tocamos la fe justificadora, vamos a tocar una falsa fe que hay, 2 Corintios 11:3 dije, ¿no? Es así, 2 Corintios 11:3 y versículo 4 también. Pero me temo que así como la serpiente con la astucia engañó a Eva, se han desviado vuestros pensamientos de la sinceridad que es en Cristo. Porque ciertamente si el que viene proclama a otro Jesús, al cual, escuchen, no predicamos, o recibís otro espíritu, al cual no recibiste, o otro evangelio, el cual no aceptaste bien o soportar. ¿Vio? Pablo viene diciendo que hay otro Jesús, al cual no recibiste otro espíritu, y al cual no recibiste otro evangelio. Entonces debemos tener cuidado de esto cuando se habla de la fe. Porque hoy se predica de la fe, debes tener fe. ¿Fe para qué? Para que esté próspero, fe para que Jesús te sane, fe, y se habla de esa fe, ¿no? ¿Cuál será la verdadera fe, no? ¿Cuál es la fe que habla la Biblia? Porque a veces predican de tanta fe y se están ya desviados, ¿no? De la escritura. Debemos tocar lo que es la fe justificadora. Se me pareció, vamos a tratar de mostrar 3 puntos. Uno es que debemos creer, o sea, en toda la verdad revelada acerca de la persona y la obra de Cristo. Debemos creer en todo. Para eso debemos estudiar todas las escrituras, todos los evangelios para saber. En este momento no tengo tiempo, en otro momento subiré un video aparte sobre cuándo empieza el Nuevo Testamento, o sea, cuándo termina el Antiguo Testamento y cuándo empieza el Nuevo Testamento. Porque si no sabemos eso, vamos a intentar hacer cosas en la iglesia, lo que hizo Cristo Jesús, y ahí es donde empiezan los problemas de estas iglesias, ¿no? Que son carismáticas, porque no pueden interpretar bien, no trazan bien las escrituras y quieren hacer las mismas cosas que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, pero este no es el momento para predicar eso, ya subiré un video aparte, ¿no? Primero, antes de pasar al segundo punto, voy a mostrar un par de textos que estoy seleccionando sobre esto. Fíjense en 1 de Juan 4, versículos 2 y 3, 1 de Juan. 1 de Pedro, 1 de Juan 4, versículos 2 y 3. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual habéis creído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Ven? Hay una fe, o sea, hay un espíritu diferente, o sea, ¿cómo debemos conocer, o sea, el espíritu verdadero de Dios? O sea, ¿cuál es la fe verdadera? Fíjense, hay una fe diferente, hay una fe, muchos creen en varios Jesús. Fíjense, el mamá tiene un Jesús para creer, el testigo tiene otro Jesús, por decir pentecostal, carismático tiene otro Jesús, los bautistas creemos en otro Jesús. ¿Y cómo es el verdadero Jesús de todos los Jesús? Porque todos predican a Jesús. ¿Cuál es la fe verdadera? ¿En qué debemos creer? ¿Cómo puede diferenciar quién tiene el verdadero evangelio? O sea, al final. Después es muy importante estudiar las escrituras para saber cuál es la fe verdadera que nos justifica a nosotros. Fíjese, en el mormón lo descartamos porque creen que Satanás es su hermano.
y también cree que somos pequeños dioses. Entonces lo ponemos en pantalla cuando escuchamos hablar, no, a ver qué predicas, no. El testigo cree que Jesús es un ángel, o algo que fue creado para ser creado nada más, pero que no es Dios. Pero las escrituras hablan que es Dios, nosotros lo descartamos. El pentecostal cree que Jesucristo, o sea, cree bien que Jesucristo es Dios, de que está más cerca de todo. Pero se ha desviado un poco, no todos los hermanos pentecostales, pero hay ciertas ramas de pentecostales que predican, por lo menos de la que yo venía, que no te predican en sí, que te predican como un Jesús del arminianismo. O sea, no olvides esa palabra si no entiendes. Predican un Jesús que yo le puedo dar la oportunidad, que Jesús es un caballero, que yo puedo acercarme cuando quiero, que Jesús me ha dado corazón, pero nunca predican, se han sacado la doctrina, fíjese, del púlpito es mucha alegría, mucho baile, mucho trabajo de Cristo, pero no se predica de la justificación, no se predica del perdón de pecados, de una divina vida santa, del verdadero arrepentimiento, del juicio, no todo es alegría y gozo y todo, y gozo, y va a haber las fiestas y es todo así, pero no se busca estar edificando a los santos, no nada de eso, ¿no? Entonces Jesús es el que más está acercado, el verdadero, pero lamentablemente se han desviado a un evangelio centrado en el hombre. No decimos que nosotros somos la iglesia perfecta acá, que creemos en el verdadero, no, pero creemos como regla de conducta sobre lo que tenemos ahora con un evaluante que es la palabra de Dios, esto. De Jesús que muestra, Jesucristo de nosotros, es que murió, ¿qué dice Mateo 1:21? Que Cristo nació, ¿para qué vino? Para morir por nuestros pecados. Fíjese lo que dice en Hebreos 2:14. Estamos viendo la verdadera fe. ¿Por qué la verdadera fe? Debemos creer en un Jesús, en el verdadero Jesús de las Escrituras. Sino, ¿cuál es la fe que nos justifica? Para saber eso debemos creer en qué apoyamos nuestra fe. Porque si entramos más por la puerta, después ya todo lo que hagamos va a estar de verdad y torcido, porque entramos por una puerta que no era. Le dije Hebreos 2:14, y me dice la Escritura. Así que por cuanto los hijos han tenido común una sangre y una carne, también participó igualmente de las mismas para destruir por medio de la muerte al que tenía, destruir Catargeo, a la muerte que tiene un imperio de la muerte de estos el diablo, y librar el 15 y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban en continuo condenados a vivir en esclavitud. ¿De qué nos vino a librar? ¿De qué nos vino Cristo? Del pecado, de ir al infierno. Eso por medio de la muerte, pero al vivir una vida santa, a él nos justifica, ¿no? De la muerte nos libra, de la condenación de la paga del pecado que hay en la infierno, ¿no? Entonces, eso en la Escritura nos muestra eso. Pero no dice acá que Jesús vino para darte un carro, un auto, una casa, y la mejor esposa, ¿no? Entonces debemos poner en qué Jesús, no, vení que Jesús te va a solucionar todos nuestros problemas. ¿Qué problema tenés? Vení que no es Jesús, no. Entonces estamos de acuerdo que no nos desviamos de la fe justificadora, estamos viendo la verdadera fe. ¿Cuál es la verdadera fe? Que las Escrituras hablan de un Jesucristo que murió por nuestros pecados. Esa es la verdadera fe. En Filipenses 2, versículos 6 y 8. Los ojos de Jehová, llenos de compasión, que desde el más allá contemplan la maldad.